Und um ehrlich zu sein, auch dafür bräuchten wir Putin nicht, um europäische Kultur zu zerstören, um gemeinsame Identitäten auszulöschen. Denn das schafft die EU doch durch stetige und sukzessive Kompetenzanmaßung sehr viel besser. Und dann natürlich, das darf nicht fehlen, die russische Desinformation muss natürlich auch bekämpft werden. Da muss man dann schon mal sagen, was macht die EU dann als erstes? Gemeinsame Identität aufgehen. Und diese gemeinsame Identität ist doch in allererster Linie der Klimawahn, LGBTQI, ich kann es noch nicht mal richtig aussprechen, Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz. Ich meine, die EU-Kommission ist doch das Hauptquartier der Produzenten der desinformación. Amigos, me gustaría compartir con ustedes un discurso asombroso y extremadamente emotivo de Christine Anderson, representante del Partido Alternativa para Alemania en el Parlamento Europeo, en el que desenmascaró a la Comisión Europea por su política globalista, la eliminación de las culturas nacionales y la restricción de la libertad de expresión. A algunas personas con un punto de vista alternativo en Europa, considerada la cuna de la democracia, no se les permite expresar plenamente sus pensamientos, y tales restricciones a la libertad de expresión se justifican supuestamente bajo la excusa de combatir la propaganda rusa y las llamadas narrativas putinistas. Amigos, prepárense para escuchar uno de los discursos más brillantes, valientes y sustanciosos en el Bundestag, que desenmascara la hipocresía de los conocidos camaradas en Bruselas. Y, a su vez, también diré unas palabras sobre lo que está ocurriendo en Europa, y en particular en Alemania. Entonces, amigos, empecemos. Antes de pasar al meollo del asunto, diré unas palabras. La crisis sociocultural que ha envuelto a Europa, y en general a la civilización occidental, se profundiza cada año, revelando crecientes fisuras en los cimientos de una sociedad que alguna vez se enorgullecía de sus principios de libertad, igualdad y democracia. Sin embargo, estos valores, que fueron la base de la identidad occidental, hoy se han convertido en herramientas de manipulación, donde la libertad de expresión solo existe para aquellos que apoyan las ideas correctas, y cualquier intento de defender el patrimonio cultural y nacional es inmediatamente etiquetado como narrativas del Kremlin. Uno de los ejemplos más claros de esta crisis es la disolución de las fronteras entre las culturas. Bajo la bandera de la globalización y el multiculturalismo, en Europa se están desdibujando las identidades nacionales, que son reemplazadas por una masa heterogénea de culturas, valores y costumbres dispares. En muchas de las grandes ciudades de países como Alemania, Francia y el Reino Unido, las minorías étnicas ya constituyen una parte significativa de la población, lo que está provocando cambios demográficos y culturales. En zonas como Neukölln en Berlín o Saint-Denis en París, la población autóctona se ha convertido en minoría, y los valores tradicionales europeos están siendo desplazados gradualmente por nuevas normas culturales. Una manifestación de esta crisis cultural es el culto a la defensa de los derechos de las minorías. Este fenómeno ha llegado a tal extremo que cualquier oposición a este movimiento es recibida con duras críticas. Un ejemplo es la situación en torno a las cuestiones de género, donde las fronteras biológicas y culturales entre hombres y mujeres se están desdibujando bajo el lema de la inclusividad. En algunos países de Europa ya se están llevando a cabo procesos judiciales contra padres que se niegan a reconocer las preferencias conocidas de sus hijos. Medidas como los cursos obligatorios de teoría de género en las escuelas se están volviendo cada vez más comunes, mientras que la necesidad de debates públicos a menudo se ignora bajo el pretexto de combatir la masculinidad tóxica y la discriminación. El fenómeno de la migración masiva hacia Europa desde países del Medio Oriente y África merece una atención especial. El afán de las élites occidentales por demostrar su tolerancia ha llevado a que el flujo incontrolado de migrantes se convierta no solo en un desafío social, sino también cultural. En muchos casos, los recién llegados no se integran en la sociedad, prefiriendo vivir de acuerdo con sus propias leyes y tradiciones. Esto no puede sino generar preocupación entre quienes ven cómo se están desmoronando las instituciones tradicionales europeas, ya sea la familia, la educación o la cultura. Los intentos de proteger los valores tradicionales son inmediatamente marcados como reaccionarios e incluso peligrosos. Los políticos, periodistas y figuras públicas que se atreven a defender la identidad europea a menudo se ven bajo la presión de organizaciones públicas y de derechos humanos. Se les acusa de difundir narrativas del Kremlin, de intentar socavar los pilares democráticos y de causar divisiones en la sociedad europea. Ahora, amigos, escuchen lo que dice Christine Anderson en este contexto. Es extremadamente interesante en relación a lo que ya mencioné anteriormente. Cita: sí, damas y caballeros, en este informe vemos nuevamente los enfoques hipócritas de la UE. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Bericht sieht man mal wieder die
heuchlerischen Ansätze der EU. Si simplemente se lee esto, queda claro que, según este informe, el objetivo del conflicto ruso es la destrucción, el borrado de la cultura de un país conocido y de la cultura europea, así como de su identidad común. Aquí vale la pena hacerse la pregunta. Disculpen, ¿qué es esa nuestra identidad común? Also da muss man schon mal fragen, bitte, was ist denn unsere gemeinsame Identität? Creo que se refiere al pueblo de ese país conocido, y este pueblo, por supuesto, tiene su propia identidad. De hecho, a Putin no le importaba esto, y honestamente no necesitamos a Putin para destruir la cultura europea y eliminar identidades comunes, porque la UE se encarga de esto mucho mejor, gracias a su constante y gradual usurpación de poderes. Und ehrlich zu sein, auch dafür bräuchten wir Putin nicht, europäische Kultur zu zerstören, gemeinsame Identitäten auszulöschen, denn das schafft die EU doch durch stetige und sukzessive Kompetenzanmaßung sehr viel besser. En esencia, no se trata solo de la mainstreamización de género, sino también de la mainstreamización cultural, donde se equiparan todas las culturas, lo que no tiene nada que ver con la identidad nacional o cultural. Mainstreaming zu tun, und da haben wir es eben mit der Gleichmacherei aller Kulturen zu tun, aber mit nationaler oder kultureller Identität nicht das Geringste zu tun. Sí, la identidad cultural de ese país conocido, siguiendo la lógica de la UE, en el futuro también debería disolverse en una identidad común. Y esta identidad común, escuchen con atención, se basa principalmente en la histeria climática, la diversidad LGBTQ, ni siquiera puedo pronunciarlo correctamente, la tolerancia y la aceptación. Gemeinsame Identität aufgehen, und diese gemeinsame Identität ist doch in allererster Linie der Klimawahn, LGBTQI, ich kann es noch nicht mal richtig aussprechen, Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz. Luego se dice que quieren proteger las obras de arte, pero al mismo tiempo, en nuestras llamadas culturas europeas celebradas, ni siquiera podemos inculcar en nuestros propios hijos un respeto y decoro básicos, para que no asalten museos. Unsere eigenen Heranwachsenden zu so viel Anstand und Respekt zu erziehen, dass sie nicht en Museen stürmen y no pinten las obras de arte con diferentes colores, y luego aún se peguen a ellas. Esto es una locura total. Y por supuesto, no se puede dejar de mencionar la lucha contra la desinformación rusa. Vale la pena preguntarse, ¿qué hace la Unión Europea en primer lugar? Und dann natürlich, das darf nicht fehlen, die russische Desinformation muss natürlich auch bekämpft werden. Da muss man dann schon mal sagen, was macht die EU dann als erstes? Sí, hacen exactamente lo que hizo Putin cuando quería prevenir la desinformación. Bloqueó los canales de televisión. Esa es ahora nuestra comprensión en la Unión Europea sobre cómo combatir la desinformación. Ich meine, die EU-Kommission ist doch das Hauptquartier der Produzenten der Desinformación. Por otro lado, damas y caballeros, tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro propio umbral. Quiero decir, la Comisión Europea es la sede principal de los productores de desinformación. Solo recordaré esta vergonzosa campaña durante la pandemia que llevaron a cabo. Como ya se ha mencionado, estimados representantes de ese país conocido, si su identidad cultural termina siendo destruida, no será tanto por Rusia, sino gracias a los esfuerzos de la propia Comisión Europea, que cada vez más busca borrar las fronteras entre culturas y nacionalidades en favor de alguna abstracta identidad única. Pero, ¿qué identidad es esa? ¿Cómo pueden hablar de proteger la cultura si al mismo tiempo intentan nivelar todo lo que hace que la cultura sea única? Por cierto, amigos, si no lo sabían, Christine Anderson es una gran fanática de la señora von der Leyen. En su momento, ella hizo posiblemente el discurso más duro y escandaloso en el Parlamento Europeo en su dirección, llamando a la presidenta de la Comisión Europea una vergüenza para Europa por su política climática miopes y sus medidas para combatir la pandemia. Escuchen este sorprendente discurso. Al final, por supuesto, le apagaron el micrófono. Todo como siempre, nada nuevo. Cita: Señora von der Leyen, usted es la presidenta de la Comisión Europea, no la presidenta de la corrupción. El Pacto Verde, el programa Fit for 55 y todas estas iniciativas están destruyendo la vida de los ciudadanos de la UE hasta sus cimientos. Señora von der Leyen, usted es una vergüenza para cualquier democracia. Señora von der Leyen, usted es una vergüenza para cada democracia. Ha sido más que suficiente el tiempo que ha pasado en el cargo. El Pacto Verde Fit for 55. Todos estos programas han arruinado la vida de los ciudadanos de la UE. La desindustrialización, el aumento de precios, la abolición de la libertad, la democracia, la censura y la persecución de los ciudadanos. Esa es su política. Señora von der Leyen, sienta vergüenza. Sienta vergüenza por haber firmado un contrato con Pfizer por miles de millones para un producto que, en el mejor de los casos, es inútil y en el peor, perjudicial e incluso mortal en muchos casos. Una vez más, debería sentir vergüenza. Solo ante
Anteayer, un tribunal dictaminó que no tenía derecho a ocultar el contenido de los contratos de las vacunas. Se están llevando a cabo varias investigaciones en su contra por corrupción. Si tuviera al menos un atisbo de honor, no se presentaría de nuevo, pero ¿dónde está su honor? Usted es la presidenta de la comisión, no la presidenta de la corrupción. Debería ser expulsada con vergüenza de este parlamento y de su cargo. Allí es donde debería ir. Amigos, en mi opinión, estos son episodios sorprendentes que evidencian que la Europa moderna se encuentra en una terrible crisis sociocultural. Europa está cambiando ante nuestros ojos. Las oleadas de migrantes que llegan a Europa han transformado el panorama demográfico y cultural del continente hasta hacerlo irreconocible. Desde 2015, tras el inicio de la crisis migratoria masiva, más de 4 millones de refugiados y migrantes han llegado a los países de la UE, según datos de Eurostat. Los líderes de la UE, como Angela Merkel, han llamado a la apertura y la integración, pero en la práctica, la integración de estos migrantes enfrenta grandes dificultades. En muchas ciudades de Europa han surgido guetos étnicos donde las leyes y normas de la sociedad occidental no tienen vigencia. Un ejemplo claro es Alemania, que durante mucho tiempo fue considerada uno de los países más abiertos de Europa. Sin embargo, desde 2016, la criminalidad en Alemania ha aumentado drásticamente, y como pueden observar, el país está sumido en el bandidaje, mientras que el 365 argumento sobre la necesidad de resolver la crisis migratoria de una vez por todas se ha convertido en el lema central de los partidos opositores en Alemania. Mientras tanto, los intentos de corregir la situación actual son ignorados en el mejor de los casos, y en el peor, se desvían a manos de terceros estados, por supuesto, Rusia. Recientemente, por ejemplo, Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, declaró que la oposición que ha ganado en las tierras orientales está propagando narrativas rusas. Y si uno se pregunta qué es exactamente ruso en esto, Alemania ha perdido el gas ruso, y la oposición, entendiendo la gravedad de comprar gas de Qatar y Estados Unidos a precios de 3 a 7 veces más altos, dice que es necesario sentarse a la mesa de negociaciones y reanudar relaciones con Rusia, incluida la esfera energética. ¿Dónde está la narrativa en el deseo de algunos partidos opositores de resolver el problema de la migración? Solo en la primera quincena de septiembre se cometieron más de 100 ataques con cuchillo en toda Alemania. Para mí, todo es lógico. ¿Y qué hay de malo en llevar a cabo una política climática más moderada, teniendo en cuenta las necesidades de la industria, en lugar de tomar decisiones drásticas como lo hacen Baerbock, Habeck y Scholz? En definitiva, todas estas narrativas son absolutamente objetivas. Por lo tanto, como dice Anderson, tales trucos se utilizan como herramientas para la lucha política. Muy conveniente. Mientras tanto, Europa está perdiendo gradualmente su identidad, y con ello también está perdiendo su pasión en medio del auge de los estados islámicos. Los países cristianos están perdiendo su influencia. La disminución de su nivel de pasión es el resultado directo de esta crisis en la política sociocultural, y se tiene la sensación de que estas cosas se llevan a cabo deliberadamente. En resumen, amigos, el argumento de una Europa enferma ha cobrado nuevos matices, y la pregunta principal es la siguiente: ¿el paciente está más muerto que vivo o más vivo que muerto? Dudo mucho que la vitalidad de Europa esté en buen estado. Creo que en 40 o 50 años de este desarrollo vertiginoso, Europa será irreconocible. En algún lugar se proclamará un califato, y la población indígena disminuirá drásticamente. Lamentablemente, todo esto se debe a que los valores que antes estaban arraigados ahora están perdiendo su relevancia, y esta relevancia se está desvaneciendo bajo el atento control de algunas estructuras que probablemente tienen interés en ello. Así, la crisis sociocultural en Europa y en Occidente en general no es solo un conjunto de problemas aislados, sino un proceso integral de destrucción de identidades tradicionales, intensificado por la polarización ideológica. Europa enfrenta desafíos que pueden conducir a una mayor fractura social y al profundizamiento de la crisis de identidad.